El día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía del cerebelo, ¿no? Bueno, a manera de introducción, localizándonos en el espacio anatómico que va a ocupar el cerebelo, que vendría a ser la fosa posterior. La fosa posterior, como ya sabemos, es una de las tres fosas craneales de la base del cráneo, y la fosa posterior es la fosa más profunda de las tres. Más o menos equivale a un octavo del espacio intracraneano. Se inicia a nivel de la incisura tentorial, ¿no? a nivel del borde del tentorio, y termina a nivel del agujero magno. Es importante mencionar esta fosa posterior porque, a pesar de tener un espacio relativamente pequeño, es importante porque dentro de ella va a contener las vías que controlan la conciencia, ¿no? Las funciones autonómicas. Por ahí van a estar transitando también las fibras que tienen funciones motoras y de la sensibilidad. Así también va a estar ubicada los centros del control del equilibrio y de la marcha. Inclusive, de los 12 pares craneales, parte de su recorrido, de 10 de ellos, van a estar situados a nivel de la fosa posterior. Y también hay que mencionar que también sirve o se localiza la vía de salida del líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos hacia las cisternas, ¿no? Y va a poseer una red vascular y nerviosa importante, que ya la hemos estudiado en la semana pasada sobre lo que es el sistema vértebro-basilar, ¿no? Entonces, limitando básicamente la fosa posterior, vendría a ser dado desde su límite anterior por el dorso de la silla y parte posterior de lo que vendría a ser el cuerpo del esfenoides, y la porción clival del hueso occipital, también llamada apófisis basilar del hueso occipital. Ese es el límite anterior. Un límite posterior dado por lo que es la escama del hueso occipital, ¿no? Y un límite lateral que viene dado por la porción petrosa y mastoidea de lo que es el hueso temporal, y una parte lateral del hueso occipital también, ¿no? Esos vendrían a ser los límites de la fosa craneal posterior, donde va a estar situado el cerebelo, y donde van a estar localizados varios agujeros por el cual van a transitar ya sea nervios o arterias o venas, ¿no? Entre los más importantes, el agujero o foramen auditivo interno, el foramen yugular, el agujero condilio o del hipogloso, y el agujero magno, ¿no? Y van a haber otras estructuras, también algunos agujeros que son variables, donde van a estar transitando también venas emisarias, ¿no? Aquí podemos ver también parte de los nervios, de los pares craneales y del sistema vértebro-basilar, por donde van a estar dirigiéndose a sus agujeros respectivos. Muy bien. Ahora, para hablar ya netamente de lo que vendría a ser el cerebelo, bueno, primero las disculpas del caso porque había hecho unas diapositivas antes, con lo que quería mencionarles antes de empezar a hablar propiamente dicho de la anatomía quirúrgica, sobre lo que es la clasificación antigua de lo que es el cerebelo, ¿no? Que se tuvo un problema con la laptop, pero a modo de resumen podemos decir que el cerebelo lo podemos estudiar desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista filogenético y desde un punto de vista anatómico, ¿no? Desde su punto de vista funcional, el cerebelo puede subdividirse en tres. En el vestíbulo cerebelo, que corresponde básicamente al lóbulo flóculo nodular, el cual va a tener conexiones recíprocas con núcleos vestibulares y núcleos reticulares, y por lo tanto van a tener un papel en el control del equilibrio del cuerpo y del movimiento ocular. Una segunda subdivisión funcional que vendría a ser el espino cerebelo, que corresponde a lo que vamos a ver ahora, al lóbulo anterior del cerebelo, y va a tener conexiones recíprocas con la médula espinal, y su acción básicamente es en el control del tono muscular y de los movimientos axiles y de las extremidades, como por ejemplo el hecho de caminar, el hecho de nadar. Y una tercera subdivisión que vendría a ser el cerebro-cerebelo, que corresponde, mejor dicho, al lóbulo posterior del cerebelo, y el cual tiene conexiones recíprocas con la corteza cerebral. Y eso tiene una función en la planeación, en el inicio de los movimientos y en la regulación del movimiento de las extremidades. Y esta es el que ha tenido su desarrollo más reciente, ¿no?
ya que desde el punto de vista filogenético, que es la segunda manera de estudiar el cerebelo, la vamos a subdividir en tres zonas también. El arquicerebelo, que es la zona más antigua y que corresponde al lóbulo flóculo nodular, al paleocerebelo, que es el que tiene un desarrollo filogenético más reciente que el del arquicerebelo y que va a constituir al lóbulo anterior y una pequeña parte del lóbulo posterior, y el neocerebelo, que es el más reciente, que vendría a formar parte del lóbulo posterior, y que muchas veces, por mucho tiempo se ha creído que el cerebelo tiene una función básicamente en lo que es la regulación de la actividad motora, pero se está creyendo cada vez más, gracias a este desarrollo, sobre todo del neocerebelo, que ha sido a la par con el lóbulo prefrontal, en que el cerebelo también tendría que ver con la regulación de la actividad motora desde el punto de vista cognoscitivo, ¿no? Entonces, muchos está hablando ahora sobre esa función que hasta ahora no es tan muy bien conocida o muy bien estudiada. Y la tercera clasificación ya vendría a ser la clasificación anatómica, que es la que ya vamos a profundizar un poco más, ¿no? Y justamente empezamos con esta imagen, con esta diapositiva, en el cual vemos las tres superficies del cerebelo. El cerebelo tiene tres superficies, una superficie tentorial, que es esta primera, que va a estar en contacto inferior a la tienda del cerebelo, al tentorio, y es una superficie, como vemos, plana, ¿no? Es plana. Luego tenemos una superficie suboccipital que va a estar en contacto con la escama del hueso occipital y una superficie petrosa que va a estar en contacto con la parte posterior del peñasco del hueso temporal. Entonces, empezando con la superficie tentorial, yo tengo que mencionar dos estructuras importantes para empezar sobre la superficie tentorial, ¿no? Que tiene en su borde anterior, ¿no? Acá tenemos un borde anterior que vendría a ser todo esto. El borde anterior yo lo puedo dividir a su vez en un borde anteromedial y en un borde anterolateral. Este borde anterolateral es el que va a estar paralelo al seno petroso superior, ¿no? Al borde superior del peñasco del temporal. Y esta parte de anteromedial es la que básicamente va a formar el labio posterior de esta fisura que se encuentra entre el mesencéfalo y el cerebelo, que vendría a ser la fisura cerebelo-mesencefálica. Entonces, esta parte que vendría a ser el labio anteromedial, o mejor dicho, el borde anteromedial de la superficie tentorial, en la parte más medial yo encuentro un surco, ¿no? Una escotadura o una incisura, como la menciona Roton, que vendría a ser una incisura cerebelosa anterior, y el cual tiene una concavidad anterior en el cual va a estar en contacto con el mesencéfalo, ¿no? Específicamente con los tubérculos cuadrigéminos del mesencéfalo. Y en la parte posterior yo tengo un borde, ¿no? Un borde posterior que también yo lo puedo subdividir, así como el borde anterior, en una parte medial, una parte postero-medial y una parte postero lateral, ¿no? La parte postero-lateral es la que va a estar paralelo a lo que es el recorrido del seno transverso y que en su ángulo lateral se va a encontrar con este borde anterolateral en donde van a confluir el seno petroso superior, el seno transverso y el seno sigmoides. En la parte medial, es decir, el borde postero-medial, también posee una escotadura, ¿no? Una incisura cerebelosa. Esta incisura cerebelosa, así como esta es anterior, esto vendría a ser la incisura cerebelosa posterior, el que tiene una concavidad hacia posterior, ¿no? Entonces ahí tengo yo lo de verde, lo que vendría a ser el borde anteromedial, ¿verdad? Ese vendría a ser el borde anterolateral. Esto vendría a ser el ángulo anterior. El ángulo anterior es la confluencia del borde anteromedial y anterolateral. Y es importante mencionar porque este punto es el punto más anterior de lo que vendría a ser la superficie tentorial. Y va a estar
por encima de la salida del quinto par craneal, como podemos observar acá. Está justo por encima de la salida del quinto par. Y esto vendría a ser el borde, ¿no? El borde posterior, con sus partes, ¿no? Que mencioné, y esto vendría a ser el ángulo lateral, que vendría a ser la confluencia del borde antero-lateral con el borde postero-lateral, en el cual mencioné que confluían estos tres senos, ¿no? Seno transverso, senos sigmoides y el seno petroso superior. Hay que mencionar también que en la superficie tentorial yo puedo observar la parte vermiana y la parte de los hemisferios cerebelosos. Yo podría subdividir anatómicamente al cerebelo en una parte vermiana, que vendría a ser la parte central, en una parte paravermiana, que es próximo y adyacente al vermis, y en una parte que vendría a ser la parte ya hemisférica, ¿verdad? En la parte de la superficie tentorial, esta parte vermiana de la parte hemisférica no se diferencia bien, no hay como una división clara entre estas dos zonas. Como por ejemplo en la superficie suboccipital, en donde sí vemos unos surcos que sí delimitan mejor la parte vermiana y puede distinguirse mejor la parte vermiana de los hemisferios cerebelosos. Eso no sucede en la superficie tentorial, pero aún así sabemos que tenemos unos lóbulos o lobulillos en la parte del vermis que se van a corresponder con sus lóbulos en los hemisferios cerebelosos. ¿Qué lobulillos tenemos en el vermis, en la superficie tentorial? Tenemos tres, básicamente, yendo desde la parte más anterior hacia la parte más posterior. Empezamos por el culmen, ¿no? Que vendría a ser esta parte de aquí. Esto vendría a ser el culmen. El culmen se va a corresponder con su parte hemisférica, con lo que vendría a ser el lóbulo cuadrangular del hemisferio cerebeloso, ¿no? De cada lado. El declive, que se va a corresponder con el lóbulo simple, y la folia, que se va a corresponder con el lóbulo semilunar superior. Entre estos lóbulos van a haber fisuras, ¿no? Que no se profundizan tanto como lo comparamos con la superficie suboccipital, pero hay que mencionar algunas de ellas. Una de ellas es la fisura primaria. Esta fisura primaria, que en el lado derecho está como su nombre, fisura primaria, y en su lado izquierdo está ya denominada como la fisura tentorial, porque así lo describe Roton. Este es el nombre anatómico tradicional que se utilizaba, ¿no? para mencionar esta fisura. Esta fisura primaria va a separar la parte anterior de la parte posterior de esta superficie tentorial. Entonces, discúlpenme un momento. Sí, podrías dejarme ahí, por favor, luego lo voy a recoger. Ya, gracias. Disculpen, estaban tocando. Entonces, esta fisura primaria me separa lo que vendría a ser el lóbulo anterior, perdón, la zona anterior de la zona posterior de lo que vendría a ser la superficie tentorial. Es importante entonces mencionar esa fisura tentorial o fisura primaria. Muy bien. Eso es con respecto a la superficie tentorial del cerebelo, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre lo que vendría a corresponder a la superficie suboccipital. En la superficie suboccipital, a diferencia de la superficie tentorial, como mencioné, la parte vermiana se puede distinguir mejor de la parte hemisférica, ya que hace una especie de pliegue la parte del vermis, ¿no? Hace una especie de pliegue, y que en ese pliegue tiene como que dos surcos a los lados, ¿verdad? Tenemos dos surcos. Que en algunos libros lo denominan los surcos vermianos cerebelosos, porque separa la parte del vermis con los hemisferios. Entonces vamos a delimitar esta parte vermiana, que va a estar localizada dentro de esta incisura
la incisura cerebelosa posterior, ¿no? Va a estar localizada dentro de esa incisura. Y podemos encontrar en esta parte del vermis algunos lobulillos del vermis, empezando desde la parte más superior, que vendría a ser la folia. Luego le continúa el tuber, la parte más prominente, que vendría a ser la pirámide, y la parte más inferior, que vendría a ser la úvula. La úvula va a estar separada, así como en la orofaringe, por estas dos estructuras redondeadas a sus lados, que vendrían a ser las amígdalas cerebelosas. Y como tiene esa misma configuración de la orofaringe, le colocaron el nombre de úvula, ¿verdad? Entonces, y la úvula va a estar tapando a una parte del vermis que no se puede ver en este corte, que vendría a ser el nódulo. En la parte, en los lados de la úvula va a estar estos surcos profundos que se conocen como las bayéculas. Y las bayéculas se van a abrir en su parte más inferior hacia el agujero de Mayendi, que va a comunicar con el cuarto ventrículo. Entonces, estas son las fisuras vermiano-hemisféricas, son las que se encuentran a los lados del vermis, en su superficie suboccipital. Y bueno, a nivel de la pirámide y de la úvula, en la unión pirámide-úvula, yo voy a separar esta parte vermiana en una parte superior y en una parte inferior. Como mencioné, el nódulo se encuentra oculto profundo a la úvula. La incisura cerebelosa posterior es todo lo que vemos acá, ¿no? Y que se extiende inferiormente con las bayéculas, como mencioné, hacia el agujero de Mayendi. Y tenemos una fisura, así como teníamos acá una fisura primaria o fisura tentorial, que me divide una parte anterior y posterior. En la superficie suboccipital también tengo una fisura, que se denomina la fisura suboccipital, que es esta de acá. Y esta fisura suboccipital vendría a ser la suma de dos fisuras. Una fisura que me va a separar la parte piramidal del lóbulo del tuber, que vendría a ser la fisura prepiramidal, y en una fisura que me va a separar, que vendría a ser esta, que me va a separar el lóbulo biviente o digástrico del lóbulo semilunar inferior, que vendría a ser esta, ¿no? Que vendría a ser la fisura predigástrica. La fisura predigástrica claro, la fisura predigástrica más la prepiramidal van a formar lo que se conoce como la fisura suboccipital. Y la fisura suboccipital va a dividir a una parte superior y a una parte inferior a la superficie suboccipital. Entonces, como podemos ver ahí, ¿no? La parte roja es la parte superior y la parte verde es la parte inferior. Disculpen, creo que quieren entrar. Ya. Listo. Y así como en la superficie tentorial, yo tengo que parte del vermis se corresponde con sus lobulillos hemisféricos. Lo mismo ocurre en la superficie suboccipital, ¿no? Empezando con la folia. La folia se va a corresponder en su parte hemisférica con el lobulillo o lóbulo semilunar superior, ¿no? Que es este de acá, el lóbulo semilunar superior. El tuber se va a corresponder con el lóbulo semilunar inferior. La pirámide se va a corresponder con el lóbulo digástrico. Y la úvula se va a corresponder con la amígdala. Entonces esas son las correspondencias que tiene en la superficie suboccipital del hemisferio cerebeloso. Y hay que mencionar también que a nivel del lóbulo semilunar superior y lóbulo semilunar inferior, yo voy a encontrar esta fisura que se llama la fisura horizontal. Esa fisura horizontal, o también llamada fisura petrosa, es la que va a dividir al lóbulo semilunar en su parte superior y en su parte inferior. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la parte de la amígdala, que vendría a ser esta, que yo he coloreado de color amarillo, va a estar separada
¿ya? Del lóbulo digástrico por un pedúnculo amigdaliano, ¿no? Que lo separa de la parte lateral que vendría a ser el lóbulo digástrico, ¿no? Y esa es la única parte que está en contacto con el hemisferio cerebeloso. Las demás partes de la amígdala son partes libres, ¿no? Que ya lo vamos a estudiar con más detalle en las próximas diapositivas. Muy bien, entonces ya hablando de la superficie petrosa, ¿ya? La superficie petrosa hay que tener en cuenta a la incisura cerebelar anterior, que mencioné aquí en esta primera parte, que vendría a ser esta, ¿no? Con forma de escotadura, con cavidad anterior. La incisura cerebelosa anterior, visto desde superficie petrosa del cerebelo, vemos que está tapada por lo que vendría a ser el tronco encefálico y también en la parte posterior por el cuarto ventrículo. Entonces, la incisura cerebelosa anterior va a albergar justamente estas estructuras, ¿no? Y bueno, en la parte de la superficie petrosa, yo también voy a tener en la parte del vermis, que aquí no se puede observar bien, pero la vamos a ver en las próximas diapositivas, que yo tengo tres partes superiores, ¿no? La língula, el lóbulo central y el culmen. El lóbulo central se va a corresponder con las alas del lóbulo central, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas en más detalle. El culmen, que se va a corresponder con el lóbulo cuadrangular, ¿no? La parte anterior del lóbulo cuadrangular. Esa es la primera parte superior. Y una parte inferior, que yo tengo al nódulo, que se va a corresponder con el flóculo, que es esto de acá, y la úvula, que se va a corresponder con las amígdalas, que están acá. Eso va a ser... también vamos a hablar de una fisura, ¿no? La fisura petrosa u horizontal. La fisura petrosa horizontal es esta de acá, y es una fisura que se va a originar en este borde de una fisura pontocerebelosa. La fisura pontocerebelosa es una fisura que tiene en forma de B y que tiene su vértice en esta zona. Entonces, esta es la B. Y aquí, en este vértice, se inicia la fisura petrosa y se dirige hacia posterior, a continuarse con lo que vendría a ser la fisura horizontal, ¿no? Aquí tiene su nombre, la fisura horizontal, y acá tiene su otro nombre, la fisura petrosa. Inicia en este vértice y se dirige hacia atrás. Y hay que recordar que la fisura horizontal me va a dividir a lo que es el lóbulo semilunar superior y al lóbulo semilunar inferior. Y esta fisura petrosa me divide a la superficie petrosa del hemisferio cerebeloso en una parte superior, como puedo observar aquí, y en una parte inferior. Muy bien, entonces ya para hablar en más detalle de lo que es la superficie tentorial y de la fisura cerebelo-mesencefálica, yo tengo estas cuatro primeras imágenes. En la figura A, básicamente hay que recordar que la superficie tentorial va a estar ubicada entre los senos transversos en la parte posterior, los senos petrosos superiores en la parte anterolateral y en la parte anteromedial en la parte posterior de lo que vendría a ser el mesencéfalo. Es una superficie plana, no se distingue muy bien la diferencia entre el vermis y el hemisferio cerebeloso, y entre el borde anterior, anteromedial, y el borde posterior del mesencéfalo, yo tengo esta fisura, que es la fisura cerebelo-mesencefálica. Recordar también las incisuras cerebelosa anterior y la fisura, la incisura cerebelosa posterior, que se encuentra acá. Aquí obviamente ha sido retirado el tentorio, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que el ápice de la superficie tentorial se encuentra en la parte más anterior, es decir, el punto más alto de la superficie tentorial se encuentra en la parte más anterior y luego va a ir cayendo, dirigiéndose hacia su parte posterolateral. Es por eso que la configuración del tentorio es desde anterior hacia posterior y desde medial hacia lateral, ¿no? Hacia abajo, desde superior hacia inferior. En la figura B, yo tengo ya propiamente dicho la fisura cerebelo-mesencefálica y tengo lo que vendría a ser el labio posterior formada por el culmen,
¿verdad? El culmen y el lóbulo cuadrangular del hemisferio cerebeloso. El labio posterior está formado justamente por estos dos lobulillos. Y la cisterna cuadrigeminal, que es esta, se va a extender desde la glándula pineal hasta la fisura cerebelo-mesencefálica. Todo esto vendría a ser la cisterna cuadrigeminal. Y en la figura C yo tengo que el culmen fue removido, ¿no? Ha sido removido para exponer lo que es el lóbulo central, que lo vemos acá, esta parte derecha ha sido removida para exponer el lóbulo central, y acá podemos ver sus alas, ¿no? Las alas del lóbulo central, lo que es la correspondencia, perdón, del lóbulo central con la parte del vermis y las alas que vendría a ser del hemisferio cerebeloso. Estos también van a formar, ¿no? El lóbulo central va a formar parte del labio posterior de la fisura cerebelo-mesencefálica, ¿no? Solo que en este corte no lo podemos observar, en este corte como ha sido removido sí podemos observar eso. La figura D tenemos que el lóbulo central, sus alas, la língula y el velo medular superior y parte de los pedúnculos cerebelosos superiores han sido removidos para yo poder observar el cuarto ventrículo. Y hay que recordar que la mitad inferior del techo del cuarto ventrículo, que vendría a ser esto, está formado por el nódulo, que lo vemos acá, ¿no? En la parte posterior, en la parte medial, y lateralmente por el velo medular inferior, que está sobre las amígdalas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el velo medular superior es una capa muy, muy delgada que va a estar sobre la superficie de las amígdalas, es decir, anterior a las amígdalas. Entonces, esto vendría a ser la parte más inferior del techo del cuarto ventrículo, ¿no? Que gracias a poder sacar estas estructuras anatómicas hemos podido observarlas. Muy bien, sigamos entonces con la superficie tentorial. Acá tenemos en la figura E, podemos ver parte del pedúnculo cerebeloso medio, ¿no? Que ha sido removido para poder exponer ¿qué cosa? El plexo coroideo debajo del séptimo y octavo par craneal. Acá está el séptimo y octavo par craneal. Debajo de ellos se encuentra el plexo coroideo. Hay que tener en cuenta que el plexo coroideo se encuentra en el receso lateral del cuarto ventrículo y nace a nivel de la tela coroidea, ¿no? En la parte interna de la tela coroidea, y se dirige hacia el lateral, justamente hacia el receso lateral del cuarto ventrículo, por debajo del séptimo y del octavo par craneal. Acá nuevamente, que puedo observar yo la parte inferior del techo del cuarto ventrículo, el nódulo en la parte central, que recordemos que era tapada por la úvula, ¿no? Acá sí se puede ver el nódulo que está más profundo. Lateral al nódulo yo encuentro al velo medular inferior y a la amígdala. El velo medular inferior sobre la amígdala. Y hay que tener en cuenta que el velo medular inferior nace o se adhiere medialmente al nódulo. Y lateralmente va a ir en búsqueda del flóculo. En esta imagen de acá, la F es ya una visión oblicua de la mitad inferior del techo, que está formado por el velo medular inferior y la tela coroidea, ¿no? Y donde va a originar, acá sí vemos cómo se origina el plexo coroideo, ¿no? Estamos yendo desde superior hacia inferior, ¿no? Esto vendría a ser el nódulo, esto vendría a ser la amígdala, el velo medular inferior, y en la parte más inferior yo tengo tela coroidea. Y a nivel de la tela coroidea es donde nace el plexo coroideo. Y el plexo coroideo se está dirigiendo sobre la amígdala, como podemos ver, lateralmente hacia el receso lateral, por debajo del séptimo y del octavo par craneal. Muy bien. Esta imagen de acá también es parte de la superficie tentorial y de la fisura cerebelo-mesencefálica. Acá se puede observar en la imagen A en mejor detalle lo que vendría a ser la incisura cerebelosa anterior, ¿verdad? Dada por el borde, acá se puede observar el borde libre del tentorio, la parte posterior, ¿no? Y hay que ver aquí también algo muy importante, que a nivel de la fisura cerebelo-mesencefálica, que estamos observando a esta arteria, ¿no? Que es la arteria cerebelosa superior, que ya lo puso Alexander la semana pasada,
y vemos cómo a ese nivel está abandonando la fisura cerebelo-mesencefálica para situarse sobre la superficie tentorial del cerebelo. Por lo tanto, lo irriga, ¿no? Va a irrigar esta superficie. Entonces, esta imagen básicamente es para resaltar esa parte. Acá han conservado lo que vendría a ser el seno recto, y acá podemos observar el seno transverso, ¿no? Nuevamente recordando que la superficie tentorial se encuentra entre el seno transverso y los senos petrosos superiores, ¿no? En la parte anterior. La imagen B es la mitad derecha del labio posterior de la fisura cerebelo-mesencefálica. Solo que ha sido removida el labio posterior de la fisura cerebelo-mesencefálica. Y vemos la pared anterior de esta fisura, que está formada ¿por qué? Por la língula, ¿no? La língula, que aquí ya lo podemos observar mejor, ¿no? Que corresponde a la superficie petrosa, ¿no? del cerebelo. Tenemos a la lámina colicular medialmente también, y lateralmente por los pedúnculos cerebelosos superiores, que es esto, ¿no? Los pedúnculos cerebelosos superiores. Y hay que tener en cuenta que el pedúnculo cerebeloso medio va a envolver la pared lateral del pedúnculo cerebeloso superior, como podemos ver acá, ¿no? El pedúnculo cerebeloso medio está envolviendo la parte lateral del pedúnculo cerebeloso superior. Y acá también podemos observar qué cosa, el origen del cuarto par craneal, ¿no? A nivel de la parte inferior del colículo inferior, o tubérculo cuadrigemino inferior. Entonces, esta imagen nos sirve para observar esas estructuras. En la parte C, en la figura C, ha sido removida, ¿qué cosa? La língula, ¿no? Y el velo medular superior para poner el cuarto ventrículo, ¿no? Acá podemos ver el cuarto ventrículo en su profundidad. Se ha eliminado parte de la sustancia blanca para poder observar, ¿qué cosa? El núcleo dentado, que por cierto, es el lugar donde van a nacer las fibras que van a salir del cerebelo y se van a dirigir hacia el pedúnculo cerebeloso superior. Entonces vemos la cercanía, ¿no? La cercanía del pedúnculo cerebeloso superior con el núcleo dentado, ¿no? Ya que las fibras que van, las eferencias del núcleo dentado van a transitar a nivel del pedúnculo cerebeloso superior. En la figura D ya es una visión ampliada de la figura C, donde vamos a observar mejor el núcleo dentado. Y aquí es importante mencionar que el núcleo dentado se encuentra en la parte más rostral de la amígdala, como podemos ver en la parte inferior del núcleo dentado que estamos observando, a la amígdala. Pero ¿qué parte de la amígdala específicamente? La parte superior, la parte más superior o rostral. Entonces va a estar en contacto con esa zona, ¿no? Acá ha sido removido, ¿no?, la parte de la sustancia blanca para poder observar yo el núcleo dentado. Muy bien. Esta imagen de acá, en la figura E, es una vista oblicua del cuarto ventrículo. Ha sido removido cerebelo adicional para poder exponer qué cosa, el nódulo, ¿no? El nódulo en la parte más medial, ¿no? Y la parte rostral de la amígdala, ¿no? Acá yo tengo el nódulo, y lateral al nódulo yo tengo a la amígdala, pero la parte más superior, es decir, la parte rostral. Y encima, ¿quién está? Encima de superior a la amígdala, a la parte rostral, el núcleo dentado, ¿no? Acá yo tengo el núcleo dentado. Entonces, hay que tener en cuenta también que la mitad superior del techo del cuarto ventrículo está formada ¿por qué cosa? Por el velo medular superior aquí, ¿no? El velo medular superior, ¿y qué cosa? La língula, ¿no? La língula. Esa es la parte o la mitad superior del techo del cuarto ventrículo. Y la parte superior, ¿ya?, la parte superior de la mitad inferior del techo es formada ¿por quién? Por el nódulo, y lateralmente por el velo medular inferior. Y nuevamente recalco que el velo medular inferior es una membrana muy delgada que está sobre la amígdala, ¿no? Y nace y se adhiere del nódulo medialmente y se lateraliza hacia el receso lateral en búsqueda del flóculo, ¿no? Y esta parte de aquí vendría a ser solamente la parte superior de la mitad inferior del techo del cuarto ventrículo. Muy bien, en la imagen F
se ha resecado básicamente la mitad izquierda de la parte superior del techo, ¿no? Donde yo puedo observar qué cosa, el nódulo nuevamente, el receso lateral, aquí la amígdala con su velo medular inferior, ¿no? Su velo medular inferior. En su profundidad, y en la parte anterior vendría a ser el piso, ¿no? Del cuarto ventrículo. Esto vendría a ser el techo, esto vendría a ser el piso. Muy bien, entonces eso con respecto a la superficie tentorial, ¿no? Con respecto a la superficie suboccipital, cuando hablamos de la superficie suboccipital hay que tener en cuenta otra fisura, que es la fisura cerebelo-vulvar. Y es una fisura que tiene un recorrido ascendente y que se va a localizar a este nivel, ¿no? Así, va a ir desde inferior hacia superior, localizándose entre lo que vendría a ser la parte posterior del bulbo y la parte anterior de la amígdala, ¿no? En esta primera imagen, en la imagen A, es básicamente para ubicarnos dentro de la superficie occipital que se encuentra entre qué estructuras, entre superiormente con el seno transverso y en la parte inferior, ¿no? Con el seno sigmoides, ¿no? En la parte de acá, más inferior. Entonces, esto va a ser básicamente la superficie suboccipital. Esa superficie suboccipital creo que es la que más utilizamos para abordajes, ya sea para tumores o diversas patologías del cerebelo, ¿no? Es el abordaje que creo que más se utiliza, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en la superficie suboccipital, en el centro, en la porción más medial, yo encuentro a la incisura cerebelosa posterior. Y como mencioné, la fisura cerebelo-vulvar, que es esta de acá, o fisura cerebelo-medular, que es lo mismo, se va a extender superiormente entre el cerebelo y el bulbo a lo largo de lo que es la mitad inferior del, del techo del cuarto ventrículo, ¿no? Y las bayéculas es esta estructura que se encuentra entre ambas amígdalas, ¿no? Y que se abren, ¿no? En la parte más inferior se van a abrir hacia el foramen de Mayendi. Hay que tener en cuenta que también que la arteria cerebelosa posterior inferior es la arteria que está acá, que es la que va a irrigar a la superficie suboccipital, ¿no? Como podemos observar acá. En la figura B yo tengo una visión más ampliada de lo que vendría a ser la porción inferior del vermis, ¿no? Que es esto, formada por la pirámide y la úvula en su parte inferior y en su parte superior por el tuber y la folia. Y recordemos que en la superficie suboccipital yo tenía una fisura importante que es la fisura suboccipital, que es la suma de la fisura prepiramidal y prebiventral, que va a separar o va a dividir a una porción superior y a una porción inferior a la superficie cerebrosa suboccipital. Y en la figura C yo tengo que la amígdala derecha, ¿no? La amígdala derecha ha sido removida para exponer la porción inferior del techo, ¿no? Y la porción inferior del techo está formada por qué estructuras? Por el velo medular inferior y por la tela coroidea, ¿no? Hay que tener en cuenta ¿cómo se llama? Que el nódulo está oculto, ¿ya? Está en profundidad a la úvula, que es esta estructura de acá, ¿no? Si yo retirara la úvula en su profundidad, yo encontraría al nódulo, ¿no? ¿Qué más? Hay que tener en cuenta también que la úvula se proyecta hacia abajo y se va a aperturar hacia el foramen de Mayendi, que lo va a comunicar con el cuarto ventrículo, ¿no? El plexo coroideo también se origina en la superficie interna de la tela coroidea, nuevamente recalco eso, y se va a extender a través del foramen hacia la región lateral donde se va a encontrar el foramen de Luschka, ¿no? Y justamente va a estar detrás de qué nervios, el noveno y el décimo par craneal, ¿no? En la parte más lateral. En la figura D, yo tengo que ambas amígdalas, ¿no?
¿no? Del lado izquierdo y del lado derecho, han sido removidas para exponer mejor al velo medular inferior, que es este de acá. Recordemos que el velo medular inferior se adhiere al nódulo, que no lo vemos acá porque la úvula está que lo tapa, y también podemos observar aquí la tela coroidea, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Y esta unión del velo medular inferior y la tela coroidea se llama la unión telovelar, que acá se puede observar mejor, ¿no? La unión telovelar. Y la fisura cerebelo-vulvar que se encuentra entre la amígdala y la porción telovelar, ¿no? Entre la amígdala y la porción telovelar, posee a la porción justamente telovelar de la pica, ¿no? Entonces, si yo coloco acá la amígdala que ha sido removida, entre la amígdala y esta unión telovelar se encuentra la arteria cerebelosa posterior inferior, está acá saliendo, ¿no? Muy bien, disculpen, ya, ahora sí. Siguiendo con la parte de la superficie suboccipital, tengo acá esta otra imagen que es la figura E, que nos muestra que la mitad derecha de la tela, ¿no? Esta mitad derecha de la tela ha sido removida para exponer ¿qué cosa? Para exponer el cuarto ventrículo y el receso lateral, ¿no? Acá tenemos el cuarto ventrículo y el receso lateral. Hay que tener en cuenta que el velo medular inferior se extiende lateralmente para formar el pedúnculo del flóculo, ¿no? Acá tengo, este es el velo medular inferior, ¿no? El velo medular inferior se extiende hacia el lateral en busca del flóculo y va a formar lo que vendría a ser el pedúnculo del flóculo. Y en la figura F, yo tengo que la tela coroidea ha sido removida ya de ambos lados, ¿no? De ambos lados. Y que la pared lateral de la mitad superior del cuarto ventrículo está formada por el pedúnculo cerebeloso superior. Esta imagen, para poder entenderla, estamos como que la vemos desde la parte inferior, por eso que la parte más profunda vendría a ser superior. Por eso que ahí señalan como pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Y ese vendría a ser la pared de la mitad superior del cuarto ventrículo, ¿no? Y los pedúnculos cerebelosos inferiores, que vendrían a ser estos, son unas estructuras que vienen ascendiendo a lo largo de la parte dorsolateral del bulbo. Entonces el bulbo, la parte dorsolateral del bulbo, vienen ascendiendo, ¿no? Y forman lo que es el margen anterior y la parte más rostral del receso lateral, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que esta imagen nos sirve para corroborar que el pedúnculo cerebeloso medio no forma parte de los límites del cuarto ventrículo. Solamente lo forma el pedúnculo cerebeloso superior en la parte superior y el pedúnculo cerebeloso inferior en su parte inferior. Muy bien, ¿qué más? Acá en esta imagen, en la imagen A, yo tengo que la remoción o han extirpado, ¿no?, la parte de las amígdalas para exponer nuevamente al velo medular inferior en la parte superior y a la tela coroidea en la parte inferior. Acá tenemos la unión telovelar. Ambas, tanto el velo medular inferior y la tela, van a formar la porción inferior del cuarto ventrículo. Hay que tener en cuenta. Solo que el cuarto ventrículo, la porción inferior, yo puedo subdividirla a su vez en una parte superior y una parte inferior. Por eso yo decía en diapositivas previas que el velo medular inferior forma la parte más superior de esa mitad inferior del techo del cuarto ventrículo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de acá? El origen del plexo coroideo hay que tenerlo en cuenta que se origina en la superficie interna de la tela coroidea y se dirige hacia la parte lateral. Y acá podemos observar lo que se conoce como las tenias. ¿Qué son las tenias? Las tenias son la unión de la tela coroidea a este margen, que vendría a ser el margen inferior y lateral del cuarto ventrículo. Eso vendría a ser las tenias, ¿no?
Muy bien. En la figura B, en esta figura B, yo tengo que la tela coroidea ha sido removida, solamente se ve el velo medular inferior aquí, y la tela coroidea ha sido removida. Yo puedo observar mejor los recesos laterales, los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿no? Que forman, como mencioné, la parte lateral de la mitad superior del cuarto ventrículo, los pedúnculos cerebelosos inferiores, o cuerpos restiformes también llamados, que van a formar parte del receso lateral del cuarto ventrículo. Y como podemos observar aquí, no vemos el pedúnculo cerebeloso medio, porque el pedúnculo cerebeloso medio no está en contacto con las paredes del cuarto ventrículo. Muy bien, acá yo tengo, estos vendrían a ser las amígdalas. Esto es una amígdala del lado izquierdo, en su superficie lateral y su superficie posterior. En la superficie lateral, como este es el lado izquierdo, yo tengo que tener en cuenta que la superficie lateral, la única parte que se une o está en contacto propiamente dicho con el hemisferio cerebeloso, es la parte más superior y lateral, que vendría a estar el pedúnculo tonsilar o el pedúnculo amigdalino, que es el que va a unir a la amígdala con el lóbulo digástrico, ¿no? Va a estar en contacto con el lóbulo digástrico y lo va a unir. Es la única parte que se encuentra unida al hemisferio cerebeloso. Las demás porciones son áreas libres, ¿no? Y la amígdala, acá podemos ver su polo rostral. Y yo mencioné también en las diapositivas previas que este polo rostral es el que va a estar en contacto casi en la parte superior con el núcleo dentado, ¿verdad? Y que también el polo rostral de la amígdala va a formar también parte de la mitad inferior del cuarto ventrículo, y es la parte que está cubierta por el velo medular inferior, ¿no? Esta es su superficie posterior de la amígdala, ¿no? Hay que tener en cuenta que la superficie medial de la amígdala, que no se ve acá, va a estar en contacto con la amígdala del otro lado, y la porción o la superficie posterior es la que va a estar en contacto con la cisterna magna, ¿no? Muy bien, acá ya para terminar con la superficie petrosa del cerebelo, yo tengo aquí, en esta imagen, la imagen A es una visión oblicua, ¿verdad? Es una visión oblicua en el cual yo puedo observar ¿qué cosa? La fisura cerebelo-pontina, que vendría a ser esta fisura en forma de V, con su vértice lateral. Esta fisura cerebelo-pontina es también llamada ángulo ponto-cerebeloso. Según Roton, es lo mismo. El ángulo ponto-cerebeloso es lo mismo que fisura cerebelo-pontina, que tiene la configuración en V y que tiene un brazo superior y un brazo inferior. Y sus bordes van a estar en contacto de alguna manera con la emergencia de los pares craneales. Por ejemplo, el labio superior de esta fisura va a estar en contacto ¿con qué? Con el quinto par, en cercanía con el séptimo y con el octavo par, y su labio inferior con los pares craneales bajos, ¿no? El noveno, el décimo y el onceavo par craneal. Hay que recordar también que a nivel del vértice de esta fisura cerebelo-pontina, nace esta fisura petrosa, que también es llamada fisura horizontal, y que, como mencioné, me ayuda, se dirige hacia la porción suboccipital para dividir ¿qué cosa? En la parte superior al lóbulo semilunar superior y en la parte inferior al lóbulo semilunar inferior. Y que esta fisura petrosa me divide también a la superficie petrosa en una región superior y en una región inferior. Hay que tener en cuenta también que el flóculo, que es esta estructura de acá, y el plexo coroideo se van a extender de manera lateral a partir del agujero de Mayendi y cursan superior al brazo inferior de la fisura cerebelo-pontina. En la figura B, es una imagen ya más ampliada de la fisura petrosa. Acá podemos observar en más detalle el origen del sexto par craneal, ¿no? En el surco
bulbo protuberancial, ¿no? Por encima de las pirámides vulvares, el séptimo y el octavo par craneal, que están por encima del agujero de Luschka, ¿no? Y están próximos al flóculo, ¿no? También podemos observar que el plexo coroideo, ¿no? El plexo coroideo se proyecta a través del foramen de Luschka, ¿no? Atrás del noveno par craneal y del décimo par craneal específicamente, ¿no? En la figura C yo puedo observar que el séptimo y el octavo par craneal se unen, ¿no? Séptimo y octavo par craneal se van a unir más o menos, se dice a 3 milímetros del nervio glosofaringeo. Y acá yo también voy a encontrar al labio romboidal o romboide, que es una membrana. El labio romboide es una membrana nerviosa situada en el margen ventral, ¿no? Del receso lateral, ¿no? Y se va a extender lateralmente atrás del noveno par craneal, de los pares craneales bajos, ¿no? Del noveno, del décimo y del onceavo par craneal. Y por último, la imagen D, en la imagen D es una visión ya ampliada de lo que es la fisura cerebelo-pontina, es esta, ¿no? La fisura cerebelo-pontina en forma de V, y yo puedo observar en más detalle los nervios noveno, décimo, onceavo que se aproximan al brazo inferior, ¿no? Este es el brazo inferior de la fisura cerebelo-pontina, y estos pares craneales bajos se encuentran en más cercanía a este labio. Muy bien, eso es todo con respecto a la anatomía del cerebelo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Siguen ahí?